Hola, en esta oportunidad vamos a presentar el tema perfiles de usuarios en el proyecto arquitectónico y algunos interrogantes que nos permitirán reflexionar sobre su abordaje. El objetivo es conceptualizar la definición de perfiles de usuarios en el proceso de diseño, reconociendo la importancia del usuario como destinatario del objeto arquitectónico a diseñar. Ahora bien, ¿qué es un usuario en arquitectura? Se conoce como usuario a la persona o grupos de personas a quien va dirigido un objeto arquitectónico. Se trata, por lo tanto, del sujeto o los sujetos que tienen una interacción directa con ese objeto y con el entorno. El análisis de usuario identifica roles y define las características de los usuarios, tanto de datos objetivos y aparentes expresados en necesidades, como subjetivos y no visibles, como son los comportamientos, las conductas, los hábitos, los horarios, los gustos, preferencias, etc., para poder definir y acordar el programa arquitectónico. Se basa también en distintos tipos de antecedentes, como el marco cultural, el contexto social y la prospectiva de comportamientos individuales y colectivos. En este marco surgen algunos interrogantes. ¿Por qué definir perfiles? ¿Cómo se hace esa definición? ¿Para qué sirve definirlos? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué estrategias puedo utilizar? ¿Cómo puedo abordar dicha definición? Intentaremos dar respuestas a estos interrogantes. En primer lugar, abordaremos el contexto desde el cual nos posicionamos para la interpretación y definición de usuarios. El contexto actual nos lleva a reflexionar sobre cuál o cuáles son los escenarios en los que vamos a intervenir. Por ello planteamos las nuevas formas de habitar como formas de presentar el contexto. Mientras los avances tecnológicos nos sorprenden e invaden nuestra vida cotidiana, en el ámbito disciplinar de la arquitectura, verificamos la incidencia que ellos tienen en aspectos físicos, materiales, estructurales, en el uso e implementación de todo tipo de tecnologías que aplicamos en procesos constructivos, en el diseño, en la representación, en la producción de materiales, en condiciones de confort, entre otras. Sin embargo, estos avances no necesariamente nos ayudan en aspectos más sensibles y altamente necesarios, como son los aspectos subjetivos, expresados en comportamientos, modalidades de usos, conductas y percepciones que hacen de ellos los distintos tipos de usuarios. Es por ello que resulta imprescindible interpretar y definir a los usuarios con los cuales vamos a trabajar en el proceso de diseño de cualquier objeto arquitectónico. Algunos ejes o ideas fuerzas para dicha interpretación son el diseño centrado en el usuario, la diversidad, cada casa como un traje a medidas, tantos diseños como personas, no a las soluciones estandarizadas, no presuponer, usuarios partícipes necesarios del proceso de diseño. ¿Para qué sirve definirlos? La definición de los perfiles resulta imprescindible para poder dar una respuesta única y precisa a través del diseño del objeto arquitectónico. Podemos considerar que es como un traje a medidas. Por ello, se hace necesario identificar necesidades básicas, fisiológicas, psicológicas, sociales, individuales, grupales, por diferentes lazos de unión o parentesco, según actividades laborales, de ocio, etc. ¿Cómo se define? ¿Qué tener en cuenta? Los comportamientos de las personas usuarias, como las modalidades de uso, definen la particularidad de los usuarios y las actividades. Esto implica desterrar los supuestos, debiéndose estudiar con atención desde las actividades más simples
como una reunión familiar a la hora de una comida, a las más complejas que requerirán estudiarlas con mayor profundidad. Será fundamental conocer y definir datos de los usuarios, tanto los visibles y aparentes como los que no se ven, tratando de identificar los que nos ofrece la cotidianeidad, como algunos otros quizás no tan frecuentes, pero menos importantes. Incluso detenerse a observar y reflexionar sobre las diferentes maneras en que puede manifestarse una misma actividad al considerar a cada usuario, como por ejemplo descansar, estudiar, preparar comidas, entre otros. ¿Qué estrategias utilizar? Todas las que permitan obtener información en primera persona, que den cuenta de los distintos momentos, distintas situaciones, diferentes modalidades, preferencias, gustos, etc. Todas las personas involucradas en un proyecto deben expresar sus necesidades, siendo la más frecuente y conocida la entrevista entre profesional y comitentes, generalmente en forma presencial y actualmente también en modalidad virtual. Sin embargo, no toda la información necesaria surge de estos tipos de dispositivos. También se requieren estudios complementarios a la entrevista, como el estudio de antecedentes, u otros que forman parte de procesos analíticos que debemos encarar para poder no solo conocer, sino también sistematizar la información y enriquecer el proceso de diseño. Un ejemplo es la psicología ambiental, que permite analizar las relaciones que se establecen entre las personas y sus entornos. O el diseño basado en evidencias, que analiza de forma metódica y sistemática cómo los espacios construidos afectan a las personas, con el objeto de crear diseños orientados a las necesidades del usuario. O la neuroarquitectura, que se trata de la experiencia humana de la arquitectura desde un punto de vista biológico. Asimismo, se puede recurrir a otras estrategias clásicas, como el estudio antropométrico, u otras un poco menos frecuentes, como la simulación profesional, que son especies de entrevistas a modo de juego de roles, o incluso otras que recurren a las nuevas tecnologías como la realidad virtual. En conclusión, el fin último de la arquitectura es dar respuesta a necesidades y demandas de los usuarios. Por ello destacamos que toda fase analítica que se encare sea inescindiblemente para y con los destinatarios. Metodológica y conceptualmente, el diseño debe estar centrado en la persona, evitando las suposiciones y estandarizaciones para dar lugar a la voz del usuario en primera persona como principal estrategia válida, los cuales se expresan cuantitativa y cualitativamente en el programa arquitectónico. Muchas gracias.